You are listening to Lone Star Community Radio on 104.5 KCZWLP Conroe and 106.1 KZCCLP Conroe, and worldwide on irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Hi, everyone. Thank you for coming to my show one more time and listening to us today. Today, I will have in our show two great guests, Judge Amy Tucker and I'm sorry, today I'm just overwhelmed. We have Miss Echo Hutson in the second part of our show. They're going to be working with us to educate us on the legal system with the Child Protection Services Department and with the domestic violence part of our court system in Montgomery County. But I'm going to take a minute before continuing the translation in Spanish. I'm dedicating this show to a friend of mine that has lost her son, Miss Margie Taylor. Margie Taylor is one of the pioneers of Montgomery County. She has been here with us for so long and worked with us. Eventually, she's the radio host for Conroe Culture, and she was the one who helped me, went through my show and helped me and assist me creating Voces En Accion, a phenomenal lady. Her and her son, her husband, Jeff Taylor, lost their son this past week, Joy. He served in the military. Can you please keep them in your prayers? And my deepest sympathy to her and her family. Buenos días, señores, damas y caballeros. Gracias por estar con nosotros hoy día. Mi nombre es Jenny Rosales. Nuevamente, gracias por ser parte de nuestra audiencia. El show de hoy está dedicado a Margie Taylor, de Culture News Conroe. Ella es una de las pioneras y trabajadoras con la comunidad, y le dedico este show porque su hijo perdió la batalla de la vida este pasado fin de semana, o esta semana, perdón, y el hijo se llama Joy, y mis condolencias a ella, a su esposo Jeff, y que estamos con ellos en estos momentos de dolor. Hoy las invitadas son la señora Amy Tucker, la jueza de la Corte 3, y la señora Echo Hutson, fiscal de la Corte 4 de Montgomery. Están corriendo para candidaturas en sus posiciones. Echo Hutson está corriendo para ser juez en la Corte 4 y Amy para mantener su posición como juez en la Corte 3. Estaremos escuchando eso en nuestros programas de hoy. Muchísimas gracias por la atención y manténganse al tanto. Thank you. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey y'all, it's DJ Mike from Dance Time in Texas. Join me Monday through Friday at 8 a.m. as I count down the top 10 Texas Red Dirt songs that are packing the dance floor. I'll be featuring local artists and the story behind the hits, shows in the area, as well as new songs that make you want to dance. It's Dance Time in Texas with DJ Mike on Lone Star Community Radio, 104.5 KCZW
and 106.1 KZCC, Conroe, Texas, or online, irlonestar.com. Hi, Josh. Thank you for your time. Today we have in our show, Josh, Amy Tucker. She's running for, again with the ones. And I know, there's so many courts, it's hard to keep track. I understand. It's County Court at Law 3. Thank you so Yes. much. Basically, she's coming with a little bit of her background to us so we can learn more about her duties. She's been holding that position for about 8 years or 9 years around there? I've been a judge for this court for a little over 9 years. 9 years, 9 And years. Presiding judge since July 1st. Perfect. And then now she's running out against Laura Hutson, one of our lawyers too as well. But her expertise are completely incredible. So can you give us a little bit of your background? Sure. Your family background, and then after Okay. that. All right. I grew up in Corpus Christi, Texas, and my parents were teachers. They're retired teachers, actually. They're 75 and 76, and they've been retired for about 20 years, which is incredible. Hoy tenemos a la señora juez, la señora Amy Tucker, con nosotros. Ella representa a la Corte número 3 del Condado de Montgomery. Es la actual juez presidente y está corriendo en esta campaña primaria para su posición. Automáticamente está calificada para todo lo que se refiere con lo que se llama la Corte de CPS o Child Protection Services, y está dándonos un poquito sobre su trayectoria personal y su trayectoria de trabajo. Dice que sus padres tienen 75 y 76 años y están aquí con ella en los Estados Unidos, viven con ella, con su familia. Then you can proceed. I guess you have kids, am I right? I do. So when I was growing up in Corpus, just to go back a little bit, because it does sort of impact how I ended up where I am today. It's been kind of an interesting road. But I think growing up in a house full of teachers, as you can imagine, both my parents were teachers, my aunt was a teacher, my grandmother was a teacher, so our house was generally full of teachers because all of their friends were teachers. Okay. Dice que la casa de ella estaba rodeada de puros profesores. Ella se crió en Corpus Christi y todo el tiempo tuvo muchos profesores. El papá y la mamá eran profesores, sus tíos eran profesores. Era una casa muy bien educada. Yes, exactly. And you know what's interesting? Just I'm going back and thinking, in Corpus, all of the students were required to take Spanish 1st through 6th grade. Oye, dice que interesante, en el tiempo de ella, cuando estaba creciendo, todos los alumnos en el área de Corpus Christi estaban forzados a tomar clases de español, del primero, de kinder hasta el 6º grado. And I should be fluent, but I'm not. Okay, so then I went to the University of Tennessee for college, and I played on a golf scholarship. Okay, fue a la Universidad de Tennessee para ella estudió y ganó una beca porque jugaba golf. Sí. And I knew I wasn't quite good enough to play professional golf, so I decided to go to law school after my undergrad, and I went to the University of Texas. So I went from one UT to another UT. Okay, se dio cuenta que quizás no era tan buena como golfera profesional y decidió estudiar Derecho. Y salió de la Universidad de Tennessee, se movió a la Universidad de UT Texas y ahí es donde estudió Derecho. And I didn't really fall in love with law school until my last semester. No se enamoró de la profesión, dice que hasta el último semestre de su profesión. I just could not find my footing. And my last semester, I took a child welfare class. En el último semestre fue cuando se dio cuenta que realmente quería su profesión, estudió una clase del beneficio o protección de menores. And I learned all about the court system relative to foster children. Aprendió todo lo que significa las cortes, todo lo que emana las cortes de los Estados Unidos con referente a la protección de menor. And that door really has led me to where I am today now. Y esa puerta se le abrió y le ha llegado donde ella está en estos momentos. It definitely was an impactful time in my life, and I felt for the first time, because I was worried maybe I shouldn't have gone to law school, maybe this isn't for me, but that last semester
I just knew this was it. This is what I wanted to do. Dice que ella en ese momento se dio cuenta que al principio estaba reluctante en el sentido de que quería seguir el derecho, pero después se dio cuenta que ese era realmente el camino que ella deseaba tomar. Le gustó cómo era y continuó y está ahorita mismo como juez de nuestra corte. Thank you, George. I know that as well. You have been handling about 5,000 cases. Wow. That's a lot of hearings. Can you explain us a little bit about what are hearings, what are cases? Because it's like people are like trying to figure it out in Spanish when they say the word docket, when they say, what is hearings, what is cases, et cetera, et cetera. Well, a case is whenever a lawsuit is filed, that's the case. And within that case, you will have periodic hearings. Now, with a CPS case, the statutes require that you have at least 5 hearings in the first calendar year. So there's a lot of hearings. Okay, perfect. Ella dice que un caso es cuando se hace originalmente la demanda. Se hace la demanda y automáticamente hay varios, lo que se llaman sesiones de corte o hearings, ¿verdad? Eso automáticamente en la corte de CPS es diferente. El CPS requiere que el caso tenga más de 5 audiencias durante el año, okay? Go ahead. And so I think one of the unique aspects of a CPS case relative to other types of family law, because every CPS case is a family law case. It's in the same code. I mean, we use the same rules as family law cases. However, they do require a higher level of attention and they're labor intensive because if you... Sorry. I'm sorry. That's okay. Ella dice que básicamente en los casos regulares de corte toma intensivamente un proceso largo y tedioso al poder llegar a un término del caso y dar una sentencia. En la corte de CPS hay que tener procesos específicos y eso toma más tiempo, por eso es que se pide que haya más audiencias sobre una específica demanda. And there's much more intense oversight by the court of those cases as they progress along, much more so than with a family case. Okay, cuando son casos de familias es menos, cuando los casos específicos de CPS son mucho más intensos los casos, mucho más detallados para que la corte tome decisión sobre un específico dilema que haya, sea niño o niña, lo que sea. Ellos tienen que tomarlo con paso, toma mucho más tiempo. Go ahead. And to compare that to a docket, when you hear the word docket, that means what is set on your court schedule as far as cases in your court having hearings that day. So when you say what's on the docket today, that'll be all the hearings on different cases. Now, ahora lo entendí. Cuando ustedes escuchan la palabra docket, es la lista, el listado global de todos los casos que la juez escucha. Es mucho más fácil ponerlo de esa manera. Nosotros decimos docket y decimos hearing y decimos casos. Ya sabemos ahora como comunidad hispana, cuando te dicen docket es el listado grande, cuando te dicen casos es una demanda definitivamente individual, y cuando se dice hearing significa lo que ella hace de esa demanda específica, cuántas veces se reúne ella con el cliente, con los abogados, etcétera, etcétera. Perfecto. Okay. Thank you. It was so clear. I was needing to make sure that my community knows these little things, because those are technical things that they need to understand. Right. Que quería darle a entender a ella que muchas gracias, porque muchas veces no nos explican como comunidad qué significa cada cosa y si vamos a corte, qué es lo que tenemos que saber entender. Entonces, en la primera pregunta que le tengo a la señora juez, hablo sobre inmigración, sobre la pandemia y otros temas que han venido afectando nuestro estado. The first question. With the increase of immigration issues in the last 2 years, Amy, and the lack of resources, because you do have a lack of resources, I'm sorry, and the pandemic and, everything. I know your court has been facing a lot of unaccompanied minors issues. ICE is holding the kids, and you are dealing with kids without no mother sometimes, no father sometimes, left alone, were brought by, I imagine, across the water.
Can you tell us a little bit about that? Let me just go ahead and translate right Okay. now. Luego, los problemas que tenemos de migración en estos momentos, la tasa alta de personas entrando a Texas y la corte de ella de CPS que se encarga de niños, le pregunto, que sé que en los casos que ella lidia hay bastante listado de niños que entran al país sin ningún tipo de acompañamiento, sea del padre o de la madre. Simple y sencillamente entran y son menores de edad. Y le voy a pedir que por favor nos diga un poco al respecto. Okay, so generally speaking, there are some exceptions to that, but when unaccompanied minors come across and they're in detention, if you will, those kids probably, with rare exception, are not going to get into the CPS system. The way that these unaccompanied minors usually get into the CPS system is if they are somehow delivered to the hands of a person in the U.S. In other words, they get past the ICE hold, and they get into either it's a friend or a relative or someone whoever has, I guess, facilitated their coming across the border, has arranged for them to be with someone. They come in and they don't go to CPS directly. They go to detention and ICE. No, and CPS is not going, as far as I know, and there may be some, like I said, rare exceptions to this, is not going to those like ICE detention facilities and taking those children and putting them in placements. Generally, the only way that CPS gets involved is if they have bypassed that and they end up with someone who is either abusing or neglecting them. Okay. And so, let me just. That was a lot. That's okay. I get it. I'm going to globalize. Okay. Básicamente lo que está diciendo la señora juez es que cuando los muchachos cruzan la frontera ilegalmente y hay una tendencia a tener una capacidad grande de niños, usualmente esos niños no van a la corte de CPS, no se entregan a CPS o al Departamento de Protección del Menor, no se les entrega. Ellos se quedan con el Departamento de Migración y ahí se quedan. Lo que pasa es que muchos de esos niños entran con personas que no son familiares directos. El papá, la mamá pueden entrar con cualquier persona y terminan con una persona que es abusiva. Entonces, en ese momento, esos niños ya siendo abusados, entonces sí entran a los casos de CPS. Mientras tanto, la corte de CPS no tiene que ver nada con la corte de inmigración, completamente diferente. Ellos se comunican al menos que haya algún caso grande donde se encuentre que el niño ya pasó y está aquí y que es documentado y ha sido completamente abusado o ha vivido en negligencia completa. The other way that we see this come up is if the children are with undocumented parents and they get arrested, for example, and they end up in an ICE hold. The children have nowhere to go. They may end up in CPS care as well. Okay. La otra cosa dice que la otra manera que lo ven es también que el padre y la madre entran con el niño y el padre y la madre son detenidos por ICE, o sea, por inmigración. Y como están detenidos por ICE, automáticamente el niño queda sin ninguna protección. Entonces, el niño sí se le entrega al Departamento de Detención de Protección de Niños. Y ellos, entonces, ahí es donde se quedan los niños hasta cuando los padres pueden reclamarlo. Thank you, George. So, your court, literally, when they come to you, they already went through all the steps. Am I right? So you are the one that are deciding if they're going to be in foster care, or if they, okay. Can you? Well, generally, by the time they get into my court, there usually is nowhere else for them to go. Okay. So foster care is the only option. And they've exhausted a relative search, usually because we're required always, and CPS is required to always look for relatives first to place these children with. But with these issues that you're describing, generally when they get into my court, there is no available responsible adult to care for these children. Okay. Cuando van a la corte de CPS con ella, usualmente son niños que llegan, que no tienen ningún tipo de personal, personas consanguíneas, un padre, la madre, tío, hermanos,
primos. El Departamento de Protección al Niño necesita primero buscar una persona de sangre que sea relativa con, o que sea que tenga una relación con el niño. Si ellos no pueden, entonces van a la corte y la juez tiene que asignar una familia temporal que lo ayude que lo cuide hasta cuando se pueda conseguir a alguien. Okay, Josh, thank you so much for explaining us that. The other thing is that I saw, and I was alarmed at the beginning. I was talking to you about the amount of kids in the area of Texas. In the area of Texas, there's 3 million or so, a little bit more. That was the census in 2020. Kids under the age of 18 that are Hispanic. Estamos hablando, estoy diciéndole cifras del 2020. En el área de Texas hay alrededor de 3 millones, quizás un poco más, casi llegando a los 4, porque eso fue hace 2 años en 2020, de niños hispanos menores de 18 años. La tasa alta que tienen de casos reportados de abusados, de niños que se han reportado como niños abusados, no investigados, es de 157,000, o un poquito más, vamos a decir 180,000 para este entonces. Y el promedio de niños investigados es un porcentaje. Entonces me quedé alarmada y le pregunté a la juez cómo ella ve los porcentajes y qué es lo que ella, cómo ella ve eso en su corte. I just let them know that basically I talked to you about the rates. The 3 million that are Hispanic that are, being affected. But I'm not going to say being affected that live in the United States, in the Texas areas that are Hispanic, then versus the 157,000 reported in 2020. Those are investigative cases. What happened with those cases? Do they ever close them? Are they staying in limbo? I was trying to figure it out. Well, my understanding is that the investigation process, once a call is made to CPS, in other words, a referral is made of a potential abuse or neglect of a child, they are under strict time requirements, depending on the severity of the allegation, to investigate and close it. So those should be investigated and closed within a timely manner. Okay. I'm asking you because I heard so many times of cases that take longer than 2 years or 3 years, and the parents are innocent. The parents, they didn't do anything, the family members are okay. So those are backlog or just the government So I would say that's not the norm. Okay. But there are cases where CPS is involved with families without court intervention. Okay. And sometimes those cases can last a year or more, where they're providing services and they are in an oversight position with the family, but it's voluntary generally. So I don't know if that's what you're referring to. Yeah, that's what that I'm may referring be. Le pregunté sobre los casos que quedan como en el limbo, porque eso sentido de que siempre se ha utilizado, de que mucha gente me ha venido a mi señora Jenny, tengo año y pico peleando por la custodia de mi hijo, y yo soy inocente, se comprobó que soy inocente, pero no se me han dado. Ella me dice que cuando usualmente se procesan y se cierran con tiempo, pero muchas veces no interviene la corte. Cuando no interviene la corte, esos casos quedan siendo manejados por el Departamento de Protección de Niños. Entonces sí puede tomar más de un año referente al caso y puede que el niño después de ciertas sesiones con el Departamento de Protección al Menor y los padres de familia lleguen a un acuerdo y el niño vuelva a su casa. Pero esos son casos, pocos casos, no son muchos. Y se están procesando de acuerdo con lo que llega a corte donde ella y los que están fuera se están procesando mucho más rápido de lo que se puede procesar usualmente. Okay, the other question is in regards, this is to you and your court. I'm very familiar with a lot of judges that will say, I have an open door policy. I don't know if you have one in your court, which is really weird, having an open door court policy, but I heard it from 2 judges that they told me I have an open door policy, probably because they're more administrative judges versus you that are more into listening and dealing with a lot of stuff. But do you believe in that, in the open door policy? How accessible are you? Do you talk to your clients directly, or do you just
go through the whole mind of lawyers. Exactly, that's what I want to try to Okay. say. Because our Hispanic community, when it comes, they're very respectful of the courts. They're very respectful of the way it's handled, and they respect the judge. But when you see a judge that really interacts with the family, it is they feel more secure. It's more of a security. Le estoy preguntando a la señora juez, básicamente, que si tiene la póliza de puertas abiertas en su corte. Usualmente hay cortes, hay jueces que sí la tienen, hay jueces que no, por la cantidad de casos que corren, que son un montón de casos imposibles para ella hacer eso. Pero le pregunto que qué accesible es ella, una, y que si lo tiene, dos. Y lo digo porque en los jueces que yo he hablado anteriormente me han dicho que sí tienen la puerta abierta, que pueden comunicarse, quizás porque son jueces un poquito más en la parte administrativa, pero ella está en la parte criminal, es mucho más fuerte. Can you tell us about it? Yes. So I to say that a judge in my position has an open door policy probably would not be accurate, because we are strictly prohibited from having any communication with parties, attorneys, witnesses, anyone involved in a court case, unless it's in court or unless all parties are present. So it's called ex parte communication. Ex parte communication. Right. Okay. So that's strictly prohibited. And so I can't say that anyone can just come in and talk to me you. about a case. Okay. No, Dice that's que not true. ella básicamente en su corte no puede, porque lo que pasa es que ella tiene lo que le llaman la comunicación ex parte, que es una ley donde ella tiene que estar presente delante del el juez, el abogado acusatorio, el abogado defensivo y la familia completa. Y son casos criminales, así que para ella es difícil tener ese tipo de acceso con la comunidad, que alguien pueda entrar a su corte y hablar directamente con ella acerca de un caso. But I will tell you that in court, I do my level best to ensure that everyone's voice is heard. Especially in family cases, I think that's so important. Okay, dice que también quiere saber, que le diga a la familia, a ustedes, pues que básicamente en su corte ella trata de hacer lo más cercano, tener mucho más contacto y tratar de hablar y de que todo mundo en la corte esté en comunicación, que sea una comunicación clara y abierta para que todo mundo se entienda en sus decisiones. Perfecto. Thank you, Josh. I just had to ask that because some people think that they can walk into your court. I know. No, please don't do that. Y le tengo que hacer esa pregunta porque sé que en nuestros países muchas veces los jueces directamente lidian con nosotros y aquí en los Estados Unidos tienen un ritmo diferente de cómo hacer las cosas en corte. Ok, la otra pregunta es, en caso de, your court is fully bilingual? Do you have personnel that speak Spanish in your court? Are you equipped, or you have a lot of cases and you're lacking of manpower? So we are required by law to provide interpreters for Spanish-speaking parties. Okay. So we're required by law to do that if it's requested. Okay. And we do have that available. All of the courts do. Okay. And I haven't had an issue where we had a party who did not have the availability of an interpreter. Now, sometimes they're in high demand and, we may have to delay or reset something, but I generally have those services available, so it's not an issue. Okay. Por ley en el estado dice que básicamente se requiere que todas las personas de habla hispana puedan pedir asistencia de traducción en corte. Ella dice que lo tiene y que a veces, que hasta ahora ya no ha visto ningún problema con el hecho de que no haya habido. Siempre hay alguien que puede comunicarse con la familia en español o con el niño en español y automáticamente no tiene ese problema. Sí, hay mucha demanda, definitivamente la hay, pero dice que siempre que se necesita, siempre hay habilidad para conseguir que alguien en español pueda traducir los casos y que la persona que está afectada pueda entender lo que está pasando con su caso. Okay, the other question I have, and we're almost done, George, and I'm so sorry. I want to talk about a little bit about the foster care program, because I know that there's people like you and like Miss Smith, Becca Smith, and there's a lot of you guys in all over Montgomery trying to help those kids, and that's something that
as a teacher for many years, it hurts me. Your court is one of the ones that I love the most because I've seen it. I've seen it so close in my life, so I know what it is. And I wanted to see if we can tell the Hispanic community that they're welcome if they want to go ahead and participate in this program, because there's so many kids out there that are needing a home. Mm-hmm. So if you can tell us how it works, sure. I will appreciate it. Do you need to translate that part, or do you want me to just say the answer? No, well, I can translate. I can go slowly translating. Don't worry if you need me. Whatever specifically. Okay. I want you to. Okay. I'll do it as a global at the end. Understood. Okay. So right now, currently, we have a privatized foster care system mostly. In other words, we have private agencies who provide foster parents to the agency. Okay. Ahorita, no, I'm going to go ahead and All right. Le acabo de preguntar a la señora juez en referente a lo que se llama el programa de familias temporales. Este es un programa que está en el estado y en todos los Estados Unidos, donde, por si acaso ustedes no saben, los niños que quedan sin casas, hay muchas familias que se voluntarian para que el gobierno los ponga y vivan con ellos, y ellos se encargan, el gobierno les provee asistencia, ellos se encargan de cuidar al niño hasta que el niño sea puesto en una casa permanente o regrese a sus familias. Entonces, la señora Amy me acaba de decir que en el programa de foster care en el condado tiene agencias subsidiarias que se encargan de que cuando alguien está interesado, uno contacta a esa agencia y esa agencia se encarga de contactar a la corte y hacer el trámite. Continue. And so if you want to be a foster parent, you need to seek out these private agencies who do licensing, which means you get with them and you'll have to go through background checks. Obviously, they'll come to your home, they'll get references. I mean, they have their process. I can't tell you the details of that. But once you get on with them, then CPS reaches out to them and they assign foster parents. That's generally, like I said, there's always some exceptions, but that's generally how it works now. Okay, como trabaja ahorita mismo, dice la señora juez, que básicamente tenemos que, si estamos interesados nosotros como hispanos, ayudar a nuestros niños que están en el limbo y no tienen asistencia, o si queremos pertenecer al programa de familias de cuidado, tenemos que ir mediante compañías que son licenciadas específicamente para esto. La compañía, usted se contacta con ellos automáticamente van a su casa, estudian su casa, los conocen a ustedes personalmente, hacen lo que le llaman un chequeo de su historial criminal y su historial completo, y automáticamente después ellos contactan al Departamento de Servicio de Protección del Niño y le asignan a usted a un niño. Esa es la manera, ese es el proceso que lo están haciendo para poder proteger al niño y para poder conocerlos a ustedes. Si les interesa, lo pueden hacer. Do you have have you seen any of those kids being placed in a Hispanic family? Have you seen ever in your life one of those kids in a win situation that he's able to be in the worst cases and then come out and just glow? You know what I mean? Oh, yes. We have Hispanic foster parents. Is that what you're asking? Yes. Oh, yes. Dice que sí. Le acabo de preguntar que si ya ha visto niños que han sido básicamente puestos en familias temporales hispanas. Me dice que sí. Ha visto muchos. Así que, well, so at this point, I'll leave you the floor for whatever you want to talk to us about your campaign, okay. I have your contact information, and what is it the message that you want to talk to our Hispanic community. So sure. Well, thank you so much for having me today. This has been an honor to speak to your listeners. And I think the most important thing about my court is we have a true vision for the Child Protection Court. And I believe that we are well on our way to creating a very special court that is going to be one of the best courts in the state and probably the country eventually. We are being trained currently on trauma-informed care. Okay, dice que ella quiere comunicarle, primero me da las gracias por tenerla en el programa porque quería comunicarse con mi audiencia. Sabe
que esta es una corte muy especial, que ella cree que esta corte está progresando, le va muy bien en la corte, ella cree que hay que mantenerla como está, al mismo tiempo cree en los beneficios de la corte y ama a la corte como está. Ella dice que ha crecido mucho, ha beneficiado a muchas personas y al mismo tiempo quiere asegurarse que nosotros sepamos que hay un programa de go ahead and tell me about the program. So, trauma-informed care. Okay, un programa de información de trauma. Which means that I and my associate judge, in just a couple of months, will be certified in a methodology involving trauma-informed care so that we can make better decisions about where children are placed, what treatment services they get to address the trauma that they've suffered. Dice que básicamente está tomando este programa y lo está implementando. Ella y el juez asociado con ella, los dos, están estudiando en este programa, se están certificando para poder dar un certero juicio en cada uno de los casos que se le presentan y asistir al niño afectado en el específico trauma que el niño tiene. O sea, esos niños cuando vienen a la corte de ella tenemos que entender como hispanos que vienen con traumas severos, muchos traumas severos. No solamente violación, sino niños con problemas mentales, niños que no han comido, un montón de problemas. O sea, la juez y su asistente están estudiando en un programa completo de trauma para poder entonces, cuando esos niños vienen a donde ella poder saber dónde tiene que ubicar ese niño. Go ahead. And I'm just asking for the voters to keep me in this position because I think that we are on the brink of making a real difference for the foster children in this community. Dice que ella está pidiendo el voto de ustedes y el apoyo de ustedes como comunidad, porque dice que ella cree completamente en ese programa. Es un programa beneficiario para nuestra comunidad completamente. Y todos vamos a poder mantener a estos niños fuera de peligro y ayudarlos a ser, lo podría yo poner de esta manera, a ser hombres y mujeres de nuestra sociedad. Anything else I would like to say? No, thank you so much. It's an honor, Josh, to have you. I know your time is valuable. Thank you so much for the loving care that you have given to our community. I know you're the incumbent judge right now, and tell you to Amy, your background doesn't even explain how you are as a person. Thank you. I appreciate know that having you as a judge in the last years has been a plus for our community, and we hope to continue having you around. And le digo que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su trabajo dedicado a la comunidad por 9 años. Ella como madre de familia, como esposa, ha dado toda su vida en esta corte y que esperamos que se continúe con nosotros. Thank you so much, Josh. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey, this is Wayne Green, your host for Radio Wayne, Spoke and More. Each Saturday from 5 to 7 p.m., I'll be playing folk, singer-songwriter, Americana, blues, bluegrass, classic country, Cajun Zydeco, Celtic swing, and whatever else seems to fit. Once again, that's Radio Wayne, Spoke and More, every Saturday from 5 to 7 p.m. on Lone Star Community Radio. Hi, today again, thank you for being a good audience and still with us. I have with us a wonderful, wonderful worker in our area, Montgomery. She has devoted her life towards one of the most
interesting and amazing careers, being a prosecutor for the Court of Domestic Violence. Her name is Echo Hutson, and wow, this woman, I'm sorry, I couldn't believe that you were a prosecutor until I saw you. I'm like, you're too sweet to be a prosecutor. It's an honor to have you in my show. Thank you so much for having me. And I would like to, I want my community to know more about your role because it affects a lot of my community members. Yes, it does. Eventually, this court is one of the ones that I'm personally very familiar with, okay? Yes. So if you can give us a little bit of your background, and I will be, of course, simultaneously translating. Sure. So, and give me a signal if I go Okay. too far. I'm gonna, let me just, ahorita tenemos con nosotros a la señora fiscal de la Corte número 4. Ella es, trabaja muchos años con nuestra comunidad en la Corte de Violencia Doméstica. Uno de los casos, de los problemas más grandes de la comunidad hispana, de la violencia doméstica, y ella tiene una sonrisa tan bonita y tan joven. El nombre de ella se llama Echo Hudson. Está corriendo para juez de esa misma corte y con nosotros hoy la tenemos. Gracias, Echo, por estar aquí. Now, go ahead. Okay, so I work here in Montgomery County for the District Attorney's Office, and I'm the Chief Prosecutor of the Domestic Violence Division there. Okay, ella trabaja con el distrito, en la Corte 4 como fiscal de encargada de esa corte específicamente. Wow, heavy work. Mm-hmm. Yes, heavy work. So I've been here in Montgomery County since 2009, and I started the Domestic Violence Division in 2011. So that's been the majority of my career. Okay, ha estado en el área de Montgomery desde 2009 y se ha mantenido en la corte hasta el 2011. Del 2011 en adelante ha estado aquí, así que ha sido la mayoría de su carrera. Mm-hmm. Go ahead. Yes, so as of today, we have 10 years in the Domestic Violence Court, and in Montgomery County, it's been pretty important for us. We started with a very low success rate. Okay, dice que en estos momentos la Corte de Montgomery County en el área doméstica, de violencia doméstica, ha sido muy dura. Han tenido muchos casos. Comenzaron con muy pocos casos, o sea, en el sentido que casos asignados que no han sido resueltos y muchos problemas en los últimos 10 años y ahora está mejor. Yes. So before this court, we were when the cases went to court, when family violence cases went to court, we were dismissing more than half of them. Dice cuando los casos llegaban a la corte, los detenidos eran soltados. Y antes de que tuvieran esta corte completa hecha asignada para violencia doméstica. Yeah. So what we implemented or began were some different policies from the law enforcement, from the initial call to law enforcement, all the way through the court system. Everybody started working together to pay attention to what would make these more successful. And so now we have a very good success rate. Okay. Dice que básicamente la Corte decidió que iban a trabajar conjuntamente con los policías, desde las llamadas telefónicas hasta los policías, en conjunto toda la comunidad, estudiar el caso completamente y así poder darle un seguimiento o ponerle fin al problema de la violencia doméstica. Y los casos de Montgomery, del área de Montgomery, han sido básicamente eliminados. Está en el área como le digamos, successful, o sea, ha sobrepasado el éxito de lo que ellos planeaban hacer. Right. So, and success really means it's a couple of different things for us in this court. One is holding an abuser, someone who's abusing somebody else, accountable. Mm-hmm. But there's also protecting the victim and keeping the victim safe. And Okay. victims mean... Se divide en dos. Yes. La primera es agarrar a la persona que hizo la falta, que está haciendo la violencia doméstica, el que está cometiendo el crimen. Y la otra es proteger a la víctima,
Así que en eso se refiere al éxito que ha tenido la Corte, poder proteger a la víctima y detener al agresor. Yes. So we use a combination of court orders that protect victims while a case is pending, where we know there's been physical abuse and domestic violence. Really, we focus on families. We focus on people who are in relationships, intimate partner relationships, and who have children in the home. Ok, ella dice que se ha tenido que dividir básicamente, no solamente enfocarse en el agresor o en la víctima, también en las familias, en lo que es los niños, a proteger a todo el mundo y a enfocarse a que el juicio o el caso sea ramificado para beneficio de todas las partes. And what we've learned is that when violence happens in the home and when it's about control and manipulation, it's somebody being in control over everyone else. When there's violence involved in that, it tends to repeat and it tends to escalate until we end up with a homicide. Lo que han aprendido, desgraciadamente se ha aprendido, es que cuando hay un control en la familia, cuando hay un controlador en la familia, un abusador en la familia, tiende a repetirse. Esto tiende a repetirse. No importa qué pase la primera vez, se repite la segunda y tercera vez lo mismo. Entonces, eso afecta a toda la familia globalmente y eso es lo que están tratando de ellos de evitar, porque puede continuarse hasta llegar hasta homicidio. Y eso es lo que están tratando de prevenir ellos. Yes. And so what we find is that children in the home are also in danger. Lo que también se dan cuenta es que los niños, parejas que están solteras, pero parejas que tienen niños. Los que tienen niños, los niños están siendo también afectados. And that those children, when they are part of that or they grow up watching that with their parents, they will very likely, statistically it's 90% or more, become either abusers themselves to their own families or they will join abusive relationships and become victims in the future. Dice que lastimosamente estos niños cuando están en este tipo de etapas donde ven a sus padres agrediéndose o siendo verbalmente abusivos o siendo controladores, crecen en ese ambiente y ellos a la larga tienden a hacer lo mismo, a ser abusadores o a ser víctimas. O sea, de los dos lados. Se tiran de un lado donde son abusadores completamente con sus relaciones o se tiran del otro lado donde son las víctimas dejándose ser abusados. Yes. So what we look for and the cases that we handle in our division are really signs that we've learned over time in studying domestic violence cases, especially murder cases, homicide cases, are the big red flags. What are the indicators that we are likely to end up with somebody being killed in this relationship? Ok, dice que han estudiado a través de los casos que se le han presentado de crímenes por violencia doméstica, cuáles son los puntos rojos, las cosas que llaman la atención, por qué esa relación llegó al extremo de un homicidio y cómo se puede prevenir para que no lleguen a ese punto. Mm-hmm. So we find that children who are not biological children of the abuser create more risk of violence in the home. Se han dado cuenta que los hijos de los abusadores, no son hijos biológicos de los abusadores, crean un riesgo en la familia. En el sentido, esos son los niños que más vulnerables están y que más riesgo tienen por el abusador. Yes, okay. There's tension there. Y hay una tensión en la familia completamente. Yes. And separation, where you may have separated in your relationship and gotten back together, that's a big red flag. Dice que la separación y que después vuelvan a unirse. Entonces, automáticamente la evolución dice, ahí es donde se ve el punto rojo, lo que ellos llaman una bandera roja, porque vuelven y se unen y vuelven al mismo ciclo enfermo. Yes, and things like you can be stalked inside your own relationship. So when you find that there's control, I want to see your phone, I want to know who you're talking to, or send me a picture when you go to work so I know you're really there.
That's control that tends to get worse and worse, and you can be stalked in your own relationship. 1 in 3 victims who are killed in a domestic violence relationship have been stalked before they're killed by their abuser. Ay, qué tristeza. Básicamente nos dice que comienza con el control. ¿Dónde vas? ¿A qué hora vienes? Necesito fotos a donde tú llegas, por favor, necesito las fotos. No vas a ir, o cómo te vistes, etcétera, etcétera. Todos esos son los principios que llegan a que tú como persona te quedes en esa relación varada. Estás varada en esa relación abusiva sin darte cuenta, y llega un momento donde eso puede progresar a matarte, a perder tu vida por estar en una relación abusiva, controlativa. When abusers threaten to kill you, threaten to kill your children, threaten to take your children, if you leave them, I will take your children, I will make sure that you don't see them again, or they will say, I will kill myself if you leave me. That's manipulation, and that is one of our red flags. Dice, otro de los puntos o de las banderas rojas, por favor, para que ustedes como comunidad se den cuenta, cuando el abusador te dice, no puedes irte, o te voy a dejar, o tú me dejas y yo te mato, o te quito los niños, o cosas raras que esté haciendo. Esas son banderas rojas, donde estás en una relación completamente abusiva, y esos son los que ellos ven claramente. The 2 biggest red flags that we have just by themselves, so, these all add together, right? The more you have, the more dangerous your relationship is, but there's a 500% increased chance of a homicide where a weapon is threatened against somebody. They use a weapon, or they threaten to use a weapon to hurt you or kill you. Ok, dice que hay un montón de banderas, pero las banderas más grandes son cuando el individuo o la individua, porque también van los casos de las mujeres, hay muchas mujeres agresivas también, agarran, o hombres o mujeres agarran la pistola o un arma y te amenazan con el arma, a ti o a alguna persona en tu casa. Automáticamente, esa es una bandera completamente grande que estás viendo roja en tu relación. And the biggest red flag we have is strangulation. La otra es que te agarren del cuello y te traten de estrangular. Eso es automáticamente otra, de ahí realmente ya la relación es tóxica, es completamente mala y es peligrosa. When we see that start to happen, that's the ultimate form of control. I get to choose that you even breathe, right? And so when we see that happen, statistically, there's an 800% increased chance of a homicide in that relationship, and that abuser will then likely go on, if you end that relationship, and continue that with the next person. Oh, God. Dice que cuando ya la persona te pone la mano en el cuello, básicamente te dice, ya, yo tengo control sobre si tú puedes respirar o no. Está controlando tu vida. Te está diciendo, no puedes ni respirar porque yo no lo voy a permitir. Entonces, eso continúa siendo gradual y llega al homicidio. Y es increíble que se sale de control, es out of control, se sale del control de la persona, y ya no, prácticamente si la persona no sabe defenderse, no sabe actuar, automáticamente pierde la vida y no se puede hacer nada al respecto. The reason why when somebody calls the police and asks for help in a domestic violence situation, the reason why we talk about these questions with people, we try to learn what's the danger level that we're looking at and how much protection do we really need. The most dangerous time for somebody in a relationship like this, there's a 75% increased chance that the homicide will happen at or within the several weeks following a separation, and that includes an arrest. So basically, that means you get separated and then basically he comes back and kills you? So if somebody has threatened to kill you, they say, if you ever leave me, I'll kill you, right? That time of a separation, trying to leave, and that can include, calling the police and saying, I'm I afraid. need help, right? That's the most dangerous time for a victim, 75% increased chance. That is when the homicide happens. ¿Se han dado cuenta que cuando la víctima recibe la amenaza del agresor diciéndole,
si tú me dejas, yo te mato. Y la persona agarra el teléfono y marca por teléfono a la policía y avisa que tiene problemas. En semanas de que esto pase, la víctima aparece muerta. Wow. So that is why we have protective orders and court orders that try to protect those victims with limited contact, because we want to really protect them through that most dangerous time. The other thing, though, is victims tend to stay. The average time for a victim before they actually leave a relationship, before they're able to safely get out and break it in a final manner, 7 to 8 attempts to leave before they actually get out. Wow. Dice que básicamente está la perspectiva de que la persona como víctima tenga miedo, no reporte a las autoridades y se quede. Eso también puede pasar. Se quede en esa situación abusiva. A veces trate de salirse de la situación 7, 8 veces y no puede. Y vuelve a donde la persona. It's like a cycle. It is a cycle. Es un ciclo. Es un ciclo bien grande. And I'm sorry, I have to say this. I love you. And personally, because I lived through the whole thing myself. Yes, I know. Yo le estoy diciendo a ella que la quiero mucho porque yo pasé por algo similar. My abuser was not as bad, thanks the Lord. But I recognized on the early stages of the controlling issues. Le digo que mi abusador no fue tan malo. Después de todo, yo reconocí cómo salirme de eso a tiempo. But there's sequels. Yes. Okay. Le digo que se puede salir uno de esos si uno realmente lo desea, pero también hay secuelas, muchas secuelas, y sobre todo cuando hay hijos. I'm saying that basically there's a sequel, but the sequels are, especially when you have children with that person. Yes. It's hard. It's very hard to separate your life with someone that you've loved and you have children with, and you share a home, you share a life, you share friends and family. It's very hard to separate, and people don't want to talk about what happens when you go home at night and there's no one there to watch it. It's embarrassing to say my relationship is failing. Dice que es duro ver que las separaciones son duras. Estás acostumbrada a una persona, esa persona tienes hijos, tienes toda una comunidad, tu familia, todos tus amigos, todos se reúnen contigo y con él. Están juntos todo el tiempo. Y es difícil decir, me quiero separar, porque tienes miedo a lo que dirán, sobre todo en nuestra comunidad, a lo que dirán, o tienen pena, o no se sienten bien con decir, y no quieren decir lo que está pasando detrás de puertas cerradas. Eso es lo que está pasando en nuestra comunidad. Our community, Echo, is very well affected. It's one of the most affected communities that we have. Yes. It's the Hispanic woman, we don't talk. It really is. And not only in the household, but in the labor law, as well, in labor with being abused and sexually abused as well. Okay? Le digo que nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos globalmente es la comunidad más vulnerable para violencia doméstica. Violencia doméstica en sus casas y violencia doméstica o acoso sexual en el trabajo. Así que tenemos las dos cosas. Y la mujer hispana no le gusta hablar. La mujer hispana se calla. What can you say to us about that? So I think that you really have to think about your safety and the safety of the people in your life. And I think that, there's a community need to keep families together. And people want to work through a relationship because it's hard work, but it's important, right? But there's a difference between working through something that's going to be fixed and get better, and understanding when it's not going to be better, it's dangerous, and you need to be careful because it's hard to believe that the person that you love would actually hurt or kill you. Okay. But it happens. Dice que básicamente es decisión del individuo. Como personas, mujeres, nosotros tenemos que tener seguridad en nosotras mismas y cuidarnos nosotras mismas, cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestros hijos. Nosotros tomamos la decisión, nosotros como personas, de poder decir claramente no, poder
echarnos para atrás. Trabajar para algo que valga la pena. Si sabes que la relación tuya va a valer la pena y que no hay ese tipo de acoso o de problemas o de peligro, sí vale la pena trabajar para eso. Pero si tú ves que ya no hay y que hay peligro, no puedes seguir ahí y es mejor salirte de ese ambiente tóxico y salvar tu vida. So I think it's important to recognize in Montgomery County, that's where my experience is, so I can talk about the factors here and the statistics that we see. So more than 70% of our homicides in Montgomery County are intimate partner related. They're domestic violence. So that's really, we're not seeing the gang related violence or the robberies. It is people Husband killing the people in their homes. And when it is a husband on wife, it tends to be a murder-suicide or the whole house. Ay, dice que lo que ve en Montgomery, y es escalofriante, amigos, lo que estamos pasando. Ella ve la tasa de criminalidad de esta manera. Es en las casas, las parejas. Una pareja agrediendo a otra, una pareja matando a otra. Y a veces la pareja mata a la persona y mata a todos los hijos y mata a toda la familia. Eso es lo que se está viendo aquí en Montgomery County, señores. Y es escalofriante. Dice que esas son las tasas más altas de criminalidad que hay ahorita en estos momentos. ¿Ok? Y que no está lidiando en su corte ella con ese tipo de problemas. I'm so bad. This is scary. It's hard. And so I think that it's important for people who are listening and they hear the things in their life that I'm saying, right? If you start hearing those red flags, it's important to educate yourself, to understand, because most people don't realize my relationship is that dangerous, right? I tend to think that the person is going to change or that I'm going to be able to make them happy. Exactly. And that at some point everything is going to get better. We're going to get past this. We're just going to work through it. We're going to go to church. We're going to talk to, our pastor, our counselors, or our priest, and they can help us. And unfortunately, the statistics are it doesn't get better once violence starts. Okay. Quiere dejar claro el mensaje de que las estadísticas no cambian cuando comienza la violencia. Queremos hacernos ilusiones de que la relación de nuestros esposos o nuestras relaciones con nuestra pareja va a cambiar. No cambia. Cuando haya violencia, en vez de aminorarse, crece más. Queremos pensar como mujeres de que, no, él está en un mal día, o básicamente no le gustó algo hoy, o yo voy a cambiar yo, o él va a estar mejor, o mira, vamos a ir donde el padre, o donde el consejero, o donde la amiga para que me ayude. Ya que comienza la violencia doméstica en la casa, señoras, señores, ya que comienzan los golpes, los gritos, la falta de respeto, ya no hay una relación. Y si están en esa relación, por favor, comiencen a buscar ayuda, no ayuda psicológica a este punto ya, sino ayuda a las autoridades. I'm telling them directly to seek for assistance, Yes. not directly with your pastor or your priest, no, Right. with the authorities. They need to Yes. talk to the authorities. Yes, and sometimes, if there hasn't been an assault and you call the police, they're not going to be able to help you, right? They're looking for a crime that just happened or something that they can make an arrest for. And if you just want to get away because you're hearing, I'm in danger, and I don't want to wait until it's immediate and somebody's assaulting me before I call, you can call the Women's Center hotline here in Montgomery County. You don't have to be in immediate danger. They can talk to you. They can help you do safety planning. They can make sure you have a network and a structure of how to be safe and help you with how do I, in my life, in my house, with my family, my children, how do I get to a place of safety? Okay. And that's so important. Ella dice que cuando estemos en esa situación,
donde ya no podemos más, porque no podemos dormir, no podemos comer, nuestros hijos están gritando, tenemos un montón de problemas y él está gritando, él está peleando, supongamos sea él o sea ella, porque digo, hay agresores de los dos lados, hay hombre y mujer de los dos lados haciendo agresores, así que no se puede decir que solamente son las mujeres, ¿ok? Que somos víctimas, pero la mayoría somos mujeres, ¿ok? Si están en esa situación, no se queden esperando, tienen que llamar por teléfono y si quieren salirse de una vez y no esperar a llamar a que la policía les responda, pueden ir al Centro de Mujeres de Montgomery, pueden llamar al Centro de Mujeres de Montgomery, que voy a tratar de ponerlo en mi website. Voy a ponerlo en mi website y lo voy a tratar de poner al final del show para las personas que quieran comunicarse al Centro de Mujeres. Ellas tienen profesionales que les pueden asistir a salirse de esas relaciones tóxicas para que puedan sobrevivir ustedes y sus hijos. Eso es lo principal que queremos en estos momentos, la sobrevivencia de ustedes. Salirse de ahí, van al Centro de Mujeres, el Centro de Mujeres las acoge, les dicen cómo pueden esconderse, cómo pueden buscar asistencia legal, cómo pueden pedir por la custodia de sus hijos, las ayudan completamente con comida, con casa, con todo, pero ustedes tienen que dar el primer paso. I'm telling them they're helping them. But if they don't give the first step, we cannot do anything for them. Yep. They can help with immigration advice. They have attorneys for being able to separate your bank account, your phone number, to have your own phone, to relocate to a safe place. They can help with child custody, because if somebody's threatening to take your kids, that's probably not true. You're probably not going to lose your kids, but you want to have people who understand the system and understand how it works, fighting for you and helping you with advice. And that is why we have advocates. That is why we have the Dice Women's que en el Center. Centro de Mujeres hay personas que abogan por nosotros. No importa el estatus legal que usted tenga, ellos ayudan con inmigración, ayudan con la policía, les consiguen casas, los separan a ustedes de la persona, le ayudan a sacar a sus hijos del peligro y que ustedes puedan vivir en un ambiente seguro donde el agresor no se va a acercar nunca, porque hasta el teléfono se lo pueden cambiar, les cambian la dirección y todo. Ellos se encargan de protegerla a usted y a sus hijos para que ustedes no pasen este tipo de problemas. Entonces, pero como digo, todo viene del primer paso que usted como persona tome para poder salir adelante. Yes. One question I have. Yes. Our Hispanic women are afraid of immigration. And you mentioned that they will protect us, they will give us with immigration. Have you seen these cases when people that are not legal, they don't have any papers, and they're being aggressively treated by their spouses? Absolutely. I think it makes them more vulnerable because they feel like they can't. They've been told, if they find out that you're here, they'll take you away and they'll deport you and they'll take your children and I'll stay, or whatever whatever the abuser tells them, it's a manipulation technique. So there are methods through immigration law, and immigration attorneys are going to be able to advise you on that, and that's why we have an immigration clinic at the Women's Center. You can go and find out about this. But there are ways to stay in the United States based on the fact that you've been in a domestic violence relationship and you're in danger. Exactly. Yes, so there's resources to protect you from that, and there's ways to talk about that. Now, I don't do immigration law. I'm not an expert, but I know that is something. When I prosecute a case, I look at, has violence occurred? Is this person in danger? And how do I help protect them? And sometimes protecting them is making sure they're in a safe place, and and not necessarily convicting the abuser. That's not what protects somebody, but focusing on resources for that person. Dice que nuestra comunidad hispana, como pregunté, tiene tendencia que todos no tenemos papeles. Llegamos aquí y venimos cruzando el border y muchas mujeres se sienten que porque el abusador le dice, tú no puedes ir para ningún lado, no puedes hablar nada porque si te hablan te van a deportar y no sé qué. Y tú estás pensando, me van a deportar, tengo miedo que me deporten, tengo miedo de perder mis hijos, tengo miedo, no sé dónde voy a hacer, qué voy a hacer y estoy amarrada a esta relación. No, señoras, no tienen que tener miedo. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos tiene asistencia en estos shelters, en estos lugares de asistencia de mujeres donde hay abogados de inmigración que le ayudan a procesar, porque cuando usted es víctima en los Estados Unidos
Hay legalización para las personas que son víctimas. Eso lo tienen que aprender. Hay legalización para las personas que son víctimas de violencia doméstica en los Estados Unidos y hay una clínica abierta en la misma área de mujeres donde los abogados de inmigración hablan con ustedes. La procuradora ahorita mismo, ella, la fiscal, pues, no es... ella no trabaja en inmigración, pero ella sabe que cuando llegan casos a donde la persona es una víctima, ella tiene que asegurarse muchas veces de la seguridad de la víctima, si la persona está bien mentalmente, si la persona necesita comida, necesita todo lo necesario, ella automáticamente va a recomendar a una persona que se especialice en inmigración para poderla ayudar. Así que no piensen que van a ser deportadas. Ustedes tienen derechos. Todos tenemos derechos en este país. Anything else that you would like to give us as an advice? I'm going to bring you I was for going to say, other- I could probably talk all day and give so Exactly. much more for you. So, and I know you're going to bring me back, and I don't want to go over time, but I just think it's so important to know that our community, our district attorney's office, our courts, and our police, they care. If you are in our community and you're being abused, we care about you. Quiere and que that's sepan que important. nosotros, dice, en nuestra comunidad, y eso lo he experimentado yo, y lo está repitiendo la señora Eco, ella está diciendo que las autoridades, los fiscales, los jueces, los policías, nosotros en global, porque somos nosotros como comunidad legislativa, nos preocupan, queremos ayudarlos. Nosotros cariñosamente queremos darles la mano, queremos dar todo para que las personas automáticamente tengan cómo protegerse. Y ellos realmente quieren el mejor interés para la comunidad hispana aquí. But in regards to your election, Hudson, I know that you're coming and you are a strong candidate, thanks the Lord. Your expertise are good. What Yes. would you like to tell them, about that part of your, Right. So the court that I created, the domestic violence court, that I've been working from the prosecution side, that's the court that I'm running for. That judge Okay. is retiring, and I want to move in and work that court from being the judge. And so it's very important that we have somebody there who cares about our system, about our community, about what we've created there, why it's special. I think that victims in our community and women who are being abused, they need to know that there's somebody in our cares. system that cares. And Dice so que en la that's my corte role. que ella está en estos momentos, en la corte número 4, ella trabajó en esa corte, ella está a fondo de la corte y automáticamente el juez que está encargado de esa corte se va a jubilar. Ella está corriendo para la posición de juez de esa corte porque ella quiere que la comunidad entera sepa de que ella realmente está trabajando fuerte. Ella está abocando por los derechos de las personas que son víctimas de violencia doméstica en todo el condado de Montgomery. Y eso es lo que ella quiere que ustedes le den la oportunidad de conocerla poco más. Si necesitan más información sobre ella, ahorita voy a volver a dar los contactos de ella, pero go ahead. So I just think that for me to take what we've done, it's been so successful. We've been doing it for 10 years now. I want to move that into the judicial side. We've got prosecutors that will step up and do what I've been doing. I work and train law enforcement on how to understand these cases, how to keep people safe. So as the judge, that's really going to be my ability to make this bigger and make it better for our county. I want to share what we've done here with the rest of the country and make a difference for victims of domestic violence, really. Dice que el trabajo que ella hizo no quiere que se vaya en vano, quiere que se mantenga. Ella ha trabajado en esto en 10 años en esta corte. Quiere salir del lado de lo que es ser fiscal y entrar como juez para poder agrandar la plaza y atender muchos más casos y mantener el nivel bajo de casos de violencia doméstica, protegiendo a las víctimas y manteniendo al agresor fuera. Ella espera el voto de ustedes y que le den la oportunidad para que puedan en estas elecciones elegirla a ella y mantenerse en eso. Van a ver, hay muchos más fiscales que van a estar trabajando junto con ella y quiere que se haga armónicamente. Miss Hudson, again, thank you. It was a pleasure. It was an honor ma'am. having you. Thank you so much for having me. I had the most wonderful questionnaire with you because it was not even planned, but I am pretty sure that our community now that is listening to you
is able to understand the dangers of a domestic relation. That's good. And that they're able to probably call the 911 and Yes. say, stop. Yes. Yeah. And if you go on your phone and you look for the Montgomery County Women's Center, they have a 24-hour hotline. So if you're not calling the police, but you need help, go call them. They have Spanish-speaking advocates that will help you. Le estoy dando las gracias por haber venido al show. Le digo que gracias por el trabajo que ha dado durante todos estos años y al mismo tiempo ella nos está diciendo que si necesitamos, por favor, llamemos al 911. Pero si ustedes creen que están en tanto el peligro, busquen en sus teléfonos Montgomery County Women's Center, Centro de Mujeres de Montgomery County. Lo sacan en español y sale automáticamente. Allí pueden llamar y automáticamente las ayudan con cualquier problema que ustedes tengan en ese momento y no tengan que esperar a la policía. Thank you so much. Thank you. I'll see you soon in Yes, another show. ma'am. Thank you so Yes, much. ma'am. Thank you It was a so pleasure. much. Yes, Hudson. ma'am. Bye-bye. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit irlonestar.com/Conroe Culture. Muchas gracias nuevamente por haber estado con Voces en Acción. Ha sido un placer estar con ustedes dándole información verídica, información de día a día de las cosas que están pasando en el condado de Montgomery. Estuvieron con nosotros hoy nuevamente Amy Tucker, la Judge Amy Tucker. Ella la puede contactar usted a judgeamytucker@gmail.com. Nuevamente, judgeamytucker@gmail.com o en el website de ella a www.judgeamytucker.com. Y estuvo también con nosotros la señora Echo Hudson, que habló sobre violencia doméstica. Ella la puede contactar usted a echohudsoncampaign@gmail.com, al www.echohudson.com o al número de teléfono 936-337-3023. Nuevamente, esas son las personas que estuvieron en el show de hoy y muchísimas gracias por su audiencia. We had today in our show Miss Amy Tucker, Judge Amy Tucker from Court District 3, and she's she's the incumbent judge. You can contact her at judgeamytucker@gmail.com. Again, judgeamytucker@gmail.com, or her website is www.judgeamytucker.com. And we had, of course, Miss Echo Hudson. She is running for position 4. Again, her website is www.echohudson.com, and her email is echohudsoncampaign@gmail.com. Again, echohudsoncampaign@gmail.com, and her phone number is 936-337-3023. Thank you again for being a great part of our audience today, and we'll see you soon on our next show, next Monday the 14th, where we have a couple of surprises for you. Thank you so much. Bye-bye.